Voltee con el que tiene a un lado y dígale: el Señor nos está hablando desde que empezó la alabanza, ¿verdad? Todos los que invocamos el nombre del Señor, el Señor ahí se glorifica y se magnifica delante de todos. ¿Estamos contentos todos o no? Ahí me da gusto ver a los muchachos que fueron con nosotros al Congreso, porque créanme que no fuimos a vacacionar, nada, nada. Y los que son de Guadalajara, saben cómo está la vida allá, ¿verdad? Híjole, allá tiene el día como 18 horas o algo así. Todo es muy rápido, hasta los carros. Pero gracias a Dios estamos aquí, por su gracia llegamos con bien. Y para lo que decía mi hermano Fernando, pues fue un gusto que el Señor nos hablara tan duro y tan directo allá. Entonces, hay mucho trabajo y como iglesia también hay mucho que edificar. Entonces vamos a continuar con eso. ¿Está de acuerdo? Bueno, el tema de hoy es el mensaje guardado, pero no oculto. Es el tema de hoy. Guardado, pero no oculto. Y quiero hacer una ilustración con... Ustedes conocen las botellas de vidrio que eran arrojadas en ocasiones al mar con algunos mensajes ahí adentro, ¿verdad? Y los ponían tapados con madera o con algún corcho. Y eso se utilizó en muchas ocasiones. Algunos más frecuentes podemos acordarnos de una playa, ¿no? Con una botella ahí a un costado. Y ¿qué harías tú si te encontraras una botella así? Tapada con un corcho, tal vez ya ahí con las marcas de que anduvo navegando, llena de algas por alrededor, y un papel enrollado, seco, adentro de la botella. ¿Qué podrías hacer? ¿O qué curiosidad te despertaría? Abrirla. Algunos muy educados le quitarían el corcho, otros la quebrarían para ver el mensaje, ¿verdad? Bueno, el mensaje estaba guardado, ¿verdad? Pero estaba a la vista. Por eso te diste cuenta que había algo dentro de la botella. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque una botella de vidrio herméticamente bien cerrada tiene como propósito guardar el mensaje. Las personas cuando lo hacían así, lo podían arrojar al mar o lo arrojaban al río, así como a Moisésito, ¿no? Cuando lo pusieron en el río para que la misma corriente lo llevara hasta un destino. Cuando una persona arroja algo en el mar, una botella en el mar, con un mensaje, puede ser o para pedir auxilio o rescate, o para informar acerca de algún lugar, o para dar un informe de alguna embarcación, etcétera. Pero también se ha utilizado como para exponer una idea poética y que alguien en algún lugar, cuando se lo encuentre, pueda leerlo y pueda alegrarse. Todas las botellas que son lanzadas, que se le escribe un mensaje, tiene que contener sí o sí un sello. ¿Está de acuerdo? Algo que la cierre completamente. Y ese sello es un sello firme. No puede quedar allí cualquier cosa para cerrarlo. No lo podrían cerrar con lodo, ¿verdad que no? Tendría que ser un material sólido, algo resistente y algo que en cuanto nomás quepa, para que cuando las olas vengan y sea azotada esa botella, porque seguramente la azotarán las olas, resista. Ese sello firme es la garantía de la seguridad de que el mensaje, pese a todos los embates, pese a todos los azotes de las aguas, logrará estar bien protegido. Así que es de suma importancia que nosotros lo apliquemos en nuestra vida igual. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo capítulo 1, verso 8, parte B, dice: más bien, le está hablando Pablo a Timoteo, comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación. O sea, vas a sufrir por dar el mensaje de salvación, ¿verdad?
aquí es casa de oración, siga sufriendo, porque vamos a sufrir por dar el mensaje de salvación. Requiere un esfuerzo, requiere de un trabajo. Es una capacidad que por supuesto proviene del Señor, porque más adelante nos dice, el sufrimiento por la buena noticia de salvación, con el poder que Dios nos da, ¿para qué? Para soportarlo. O sea, tú no te preocupes de que, ay, hermano, no voy a aguantar. Mira, si tienes el Espíritu de Dios, vas a poder soportar las olas más bravas. ¿Quién nos da el poder entonces para soportar en el sufrimiento? Porque vamos a tener sufrimiento. Nos lo da el Señor. El mensaje además lo escribió Él. Es hermoso. El Señor solamente nos pide que tengamos disposición para hacerlo. Hechos 1:8, nueva traducción viviente, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Recibirán qué? Poder. ¿Para qué? Para andar por la calle y decirle a la gente, yo soy un hijo de Dios. ¿O qué? ¿Qué vamos a hacer con ese poder? Dice ahí, y serán mis testigos. Para ser sus testigos. Y más adelante dice, y hablarán. ¿Para qué tenemos el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Mire, no solamente el Señor hizo maravillas, sino no solamente vamos a contar las maravillas pasadas. El Señor sigue haciendo maravillas, las hace aún en tu vida, en mi vida, y seguramente las continuará haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor dice, te voy a dar poder para que seas mi testigo, y un testigo cuenta lo que vio. Un testigo cuenta lo que vivió. ¿Se fija? Un testigo habla. El Señor nos da el poder con su Espíritu Santo, nos da la ayuda para atestiguar frente a las personas, nos ayuda para hablar acerca de lo que hemos experimentado en Cristo, no solo de los antiguos acontecimientos, sino de lo que sucede hoy en nuestro diario vivir. Eso lo vamos a hacer, dice, para hablarle a las personas que están cerca de ti en todas partes. El Espíritu Santo nos da además el valor. Así le dijo Pablo a Timoteo, porque el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿se acuerda? Sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos da la valentía para que presentemos al Señor. Y no solo para presentarlo, sino para representarlo con nuestra vida. Para que nuestra vida realmente sea de impacto para el mundo. Para que las personas puedan ver que dentro de esa botella está un mensaje. El mensaje que ha llegado a nuestras vidas, que lo atesoramos en nuestro interior, porque lo escuchamos, lo creímos y a través de creerlo fuimos salvos. Ese mensaje no está solamente allí enrollado y guardado, sino que está vivo en tu interior. ¿Cuántos sabían esto? El mensaje está vivo porque fue depositado precisamente en nosotros y es un mensaje vibrante del Señor que no se puede quedar allí, no puede quedar callado. Es un mensaje tan resplandeciente que no puede ser opacado por nada. El mensaje que fue puesto en nuestro interior es la revelación de Dios para los hombres. El mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que tomando como ilustración esto de la botella, el mensaje dentro de la botella, vemos que ahí está, adentro está a salvo. Con ese sello firme está seguro. Pero no tiene que permanecer allí para siempre. La persona que escribe el mensaje no lo echa a una botella esperando que nadie lo encuentre, ¿verdad que no? No lo arroja, no escribe un mensaje para que nadie lo lea, ¿verdad que no? Los mensajes tienen que comunicar algo.
Y si nosotros tenemos guardado el mensaje del Señor, tenemos que comunicar algo. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo la semilla del Evangelio fue guardada hasta la llegada de Jesucristo. Inclusive utilizando a los fariseos, ellos guardaron celosamente la ley. Y cuando fueron conquistados los de Israel, no se perdió la ley a causa de los fariseos. El mensaje guardado tiene un propósito y debe ser recibido. Es un mensaje que no tiene remitente. Es un mensaje que es lanzado. Se escribe un mensaje esperando que alguien lo pueda leer. ¿Cuál será este mensaje que debemos comunicar, hermanos? Romanos 5, 10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, no fuimos reconciliados por Dios por buenas personas, ¿verdad que nadie? ¿Tenemos que ser buenas personas? Sí, pero no fuimos reconciliados por eso, ¿verdad que no? Sino por la muerte de su Hijo. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, porque Él resucitó, ¿recuerda? Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora no nada más nos gozamos porque fuimos reconciliados, nos gozamos por Jesucristo, porque Él es todo en nuestras vidas. Así que el mensaje que recibimos de Dios, ¿cuál fue? La reconciliación. Dígale el que está a su lado, perdón, le iba a decir el que está durmiendo a un lado. El que está a su lado. Es muy temprano para dormir, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, la reconciliación. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados. Así que esa palabra reconciliación significa cambiar mutuamente. Y no quiere decir que Dios cambie y nosotros cambiemos, o que Dios haga algo y para que nosotros hagamos algo, o que nosotros hagamos algo para que Dios haga algo. No quiere decir eso, porque Dios no tendría nada que cambiar. Él es Dios. Pero sí había una gran diferencia con nosotros. La principal diferencia es que Dios es santo, completamente santo. Dios es justo, Dios es recto. Dios no hace acepción de personas. No selecciona a quién dar el mensaje. ¿Se fija? Y nosotros, ¿cuántas veces hemos fallado en eso? Había una gran diferencia. Nosotros estábamos totalmente absorbidos por el deseo de pecar. Nuestro pensamiento, dice la palabra en Génesis, que todo el tiempo la persona estaba pensando constantemente el mal. Acabando esto voy a hacer aquello. Y el que no tranza no avanza, dice el proverbio mexicano, ¿verdad? Y el que no arrebata, y el que en la guerra y en el amor, ¿qué dice la Biblia? Ay, hermanos. No dice la Biblia eso, pero no lo sabemos, ¿no? Y esos dichos o esos pensamientos naturales son contrarios a lo que la palabra del Señor manifiesta, pero hablan mucho de nuestra condición. La condición humana estaba totalmente caída y el Señor totalmente en lo alto, ¿verdad? Así que el mensaje de la reconciliación es lo que está guardado en la botella, es lo que fue lanzado al mar con una intención, con un propósito, que el mensaje sin distinción alguna y sin discriminar a nadie pueda ser recibido por cualquier persona. ¿Está de acuerdo? Así que el creyente para el mundo debe estar lleno de misericordia. Cuando el Señor nos dice que apártense del mundo, no se está refiriendo de las personas del mundo, se está refiriendo de las mañas del mundo. Pero nosotros nos debemos acercar al mundo, a las personas del mundo, con ojos de misericordia, con acciones, con justicia, con gracia, con verdad, teniéndolos en cuenta a ellos como superiores a nosotros.
Porque el mensaje de Dios tiene que ser entregado sin diluir. Dios entregó todo por venir a rescatarnos, entregó a su Hijo Jesucristo. Así que nosotros no podríamos cambiar en absoluto el mensaje. Este mensaje de reconciliación es ¿para quién? Dígalo, para todos. Y es muy importante que sea expuesto con claridad. La botella permitía ver que había un mensaje adentro. Es importante que el mensaje sea entregado con claridad. Y es de urgencia, dados los tiempos. Desde que el Señor se fue, sabíamos que vendría, porque fue su promesa. Tenemos que decirle a todas las personas lo que Dios desea en su corazón. Y Dios desea en su corazón que todas las personas vayan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea. Mire, hermano, incluso las personas de la iglesia necesitamos arrepentirnos. ¿Sí sabía esto? Por esa razón Dios envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos. El texto que todos sabemos, San Juan 3:16, ¿qué dice? Todo aquel no se pierda. Nosotros recibimos esa reconciliación porque creímos en el mensaje. Entonces, si nosotros ya recibimos la reconciliación y fue por medio de Jesucristo, porque recuerde que el Evangelio de Cristo dice él mismo en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar ¿a quiénes? A los perdidos. Levante su mano. Vino a buscarnos a nosotros. No por ser especiales. Bueno, estábamos especialmente perdidos, pero no era porque fuéramos especiales, sino porque necesitábamos su salvación, su rescate. Ahora, los que ya escuchamos, ¿qué vamos a hacer? Los que ya atendimos el mensaje, ¿qué vamos a hacer? Si el corazón de Dios sigue latiendo hacia el mismo lado, segunda de Pedro 3:9. Dice que Dios, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, dice, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida. ¿Y qué dice? Y dejen de pecar. Ok, si tú ya cambiaste tu vida, ¿qué sigue? Deja de pecar. Porque Dios quiere que cambiemos nuestra vida y dejemos de pecar. Si el Señor no ha venido, es porque Él tiene una gracia contra nuestros, aún con las personas que están en nuestra contra, o los que no piensan como nosotros ahora, los que están en contra de Él, el Señor tiene gracia para con ellos también. Así que nosotros, como nuevas criaturas en Cristo, no somos mejores, pero tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace que guardemos el mensaje, pero que no sea ocultado. Segunda de Corintios 5:20 nos dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de ¿quién? De casa de oración. ¿Verdad que se dice así? Usted cuando predica, ¿qué le dice? Te invito a mi iglesia para que seas salvo. ¿Sí le dice así? Nosotros tenemos que hablar porque nos está enviando y lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo. Es como si Dios, dice ahí la palabra, estuviera llamando a la gente a través de Luis, a través de José, a través de María, de Marta, de Noel. ¿Sí me explico? ¿A través de quiénes? Dígalo, de mí. Es como si el Señor estuviera haciendo un llamado a través de nosotros. Así que si hablamos por Cristo, cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Por eso es necesario, hermano, que el mensaje de la reconciliación sea bien aprendido, sea bien recordado y no sea olvidado por los creyentes. Porque necesitamos llevar ese mensaje. Es importante mantener completo el mensaje, sin diluir, que no se meta ni una gota de agua a tu envase. Este mensaje debe estar impregnado en tu vida.
Debemos llevarlos comprometidos con la visión. Este tiempo es fácil olvidar el mensaje. Es fácil cambiar el mensaje para caer bien a otros o incluso para que no seamos sancionados en las redes sociales. Pero el mensaje no tiene que ser cambiado. No dejes que las gotas del mar entren a tu envase. Podemos estar rodeados de miles de circunstancias, pero el mensaje tiene que quedar bien guardado. El Señor hace su parte. Él está sellando completamente el mensaje, pero nosotros también tenemos responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tenemos responsabilidad, iglesia? Así que este mensaje debe acompañarnos de por vida. Mientras estemos en esta tierra, debemos predicar el mensaje de la reconciliación. Cuando estemos con el Señor en el cielo, pues ya no vamos a predicar. ¿Cuántos sabían que ya no va a haber predicaciones? Va a haber pura alabanza. No, bueno, vamos a hacer otras cosas. Pero no va a haber predicación, porque la predicación es para ahorita, para que conozcamos a nuestro Dios Santo y le temamos y le demos la reverencia, el honor, la gloria aquí, ahora, ¿verdad? Pero cuando estemos en el cielo, ya no se necesitará la predicación. Así, pero mientras estamos aquí, a ver, hágase así. Aquí estoy. Tóquese. ¿Sí está aquí? Bueno, entonces, si estoy aquí, es necesario presentar el mensaje. El mensaje debe continuar siendo bien guardado hasta el final. Es interesante cómo en los últimos momentos de las vidas de algunas personas pueden convertirse en frases llenas de una convicción de vida de ellos, como si estuvieran cerrando con broche de oro su participación en este mundo. Aunque no todos los finales han sido emblemáticos, las últimas palabras de alguien pueden convertirse en la frase que corona su vida, o pudiera ser fácilmente olvidado por sus últimas palabras. Las últimas palabras de una persona admirada pueden inspirar a miles aún después de su vida. Y lo vemos en el Evangelio, en las palabras de la Biblia, ¿verdad? Ellos ya murieron y están en la gloria del Señor, pero aún así lo leemos y somos inspirados a imitar su fe, ¿verdad que sí? Las últimas palabras pueden ser muy inspiradoras o simplemente pasar desapercibidos. Y quiero darle algunos ejemplos de algunas de las últimas palabras de algunos hombres famosos. Usted las puede identificar. Una vez alguien dijo: yo soy Iron Man. No se crea. No, eso es del Marvel, ¿verdad? Una vez alguien dijo: me voy al baño a leer. Este hombre era Elvis Presley. Se fue a su baño a leer y nunca más salió. Quedó ahí murió. Otro hombre importante en la historia, Sócrates, dijo sus últimas palabras a su amigo Critón. Le dijo: oh Critón, le debemos un gallo a Asclepio, no te descuides. O sea, él estaba preocupado por sus deudas. Beethoven, Ludwig van Beethoven, abrió sus ojos cuando estaba en agonía y solo exclamó: demasiado tarde. Después de eso, en la tarde del 26 de marzo, comenzó una implacable tormenta en Viena, relámpagos, nieve y granizo, y él murió. Esas fueron sus últimas palabras. Y a lo mejor tú puedes decir: se fueron en calma unos. Pero también vemos en el libro de Jueces, capítulo 9, verso 54. Si quiere, no lo busque, nada más anótelo, que las últimas palabras de alguien pueden estar llenas de orgullo y de rencor. Jueces 9:54 dice: trae tu espada y mátame, para que nadie pueda decir que una mujer mató a Abimelech. ¿Se fija? ¿Desde cuándo ya había machismo, verdad? Abimelech era hijo de Gedeón,
Y Abimelech luchó aún contra sus hermanos para eliminarlos y quedarse con todo el reino. Y en un descuido, una señora bien lista estaba arriba de la torre y desde arriba agarró la piedra del molino. Imagínense la piedra del molino. Y se la zorrajó hasta la cabeza. Lo dejó malherido de muerte, dice la Biblia. Y entre su desatino, le dijo a su escudero: mátame tú, porque no quiero que digan que perdí con una mujer. Llenas de odio. Las últimas palabras llenas de rencor. No, no aprendan esto, maridos, ¿eh? La última palabra la doy yo, va a decir el marido. Lo que tú digas, mi amor. No, este hombre tenía rencor, tenía odio. Estaba airado contra sus hermanos de sangre. Estaba luchando contra personas inocentes solo por ser de una ciudad. Porque él quería, la ambición, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Y murió. Mire, las últimas palabras por lo regular son frases que terminan convirtiéndose en el sello de la vida. Cuando un ser querido está a punto de morir, es muy común que todos los presentes estén poniendo atención a ver qué dice, porque tal vez esas pueden ser sus expresiones finales. ¿Te imaginas cómo estaba el apóstol Juan y María frente a la cruz de Cristo? Cristo estaba allí muriendo por ti y por mí. Y María, siendo su madre biológica, estaba frente a él. Y Juan, su discípulo amado, estaba frente a él. Y ellos estaban viendo su agonía, no porque lo disfrutaran, sino porque eran los últimos momentos con su hijo. Y estando en la cruz, Cristo dijo sus últimas palabras en Lucas 23:34: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso está tremendo, hermano. Las últimas palabras son el sello, la corona de una vida. Esteban, una vez que fue escogido para el servicio en la iglesia, para que sirviera a la mesa de las viudas, de los huérfanos, dice la palabra de Dios que él salió de la iglesia y siguió predicando, y predicaba, y muchos y hacían señales y hacían maravillas, porque muchos creen que después de servir las mesas lo mataron afuerita, y no, pasaron días y él seguía manifestando la gloria del Señor en su vida, y seguía predicando, haciendo maravillas, y a la gente no le gustó eso, y lo tomó y le levantaron falsos, típico. Le levantaron falsos y lo arrestaron. Y cuando estaba arrestado y se le pidió que dijera algo, pues dijo todo. Y cuando ellos no soportaron oír el mensaje del Señor que los confrontaba en sus mentes, en su corazón, que los ponía en su lugar. Mire, la palabra de Dios siempre nos va a poner en el límite para que elijamos qué hacer. Si queremos arrepentirnos, eso es la vida. Pero si queremos mantenernos duros de corazón y tiesos de cuello, como dice ahí que son duros de cerviz, pues vamos a ir en contra de la palabra. Pero siempre va a provocar una de esas dos cosas. La misma piedra que es para edificación, para otros es tropezadero. Y Esteban, cuando comenzó a hablar, dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 56, él ya había sido arrastrado, golpeado, apedreado, lo estaban apedreando, y él dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Imagínate, hermano, que el Señor te reciba. ¿Te imaginas? ¿Cuántos no quisiéramos oír esas palabras finales de bien, buen siervo fiel? El Señor estaba a la diestra de Dios, dice el verso 56. Y la gente seguía en su euforia, en su coraje contra el siervo de Dios, apedreándolo. Y mientras lo apedreaban,
En el verso 59, Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Finalmente, en el verso 60, puesto de rodillas por la debilidad que había en su cuerpo, clamó a gran voz. Imagínense siendo atormentado por piedras, realmente. No nada más así como algo encimita, no, lo estaban matando, hermano. Y aún así, recibiendo la injusticia, abrió su boca para bendecirlos y dice ahí: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esas personas estaban quebrando la botella, estaban quebrando el vaso donde Dios había puesto su gloria. Pero el mensaje fue entregado hasta el final. Las últimas palabras estaban llenas de sentimiento, llenas de sabiduría, llenas del Espíritu Santo. No solo estaban cargadas de una despedida, sino que estaban impregnadas con el poder que infunde el Espíritu. Estaban llenas de aliento y ánimo aún para los oyentes. Y para los que estaban haciendo tal injusticia, esperanza. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El apóstol Pablo, escribiendo su última carta para Timoteo en la prisión de Roma, 2 Timoteo 1:8, dice: de manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Hermano, este mensaje tiene que impregnar tu vida. Este mensaje tiene que impregnar, como decía hace rato Fernando, todas las áreas de tu vida. Porque tenemos un corazón nada más. Nosotros tenemos que tener el compromiso y saber que es un compromiso mayor y de gran honor, ¿verdad que sí? Porque es un mensaje que Dios depositó en ti, porque Él sabe que nos va a dar Él mismo la capacidad para que lo mantengamos y para que lo presentemos. Las fuerzas vienen del Señor. Nos vamos a desgastar, sí. Vamos a tener ahí sentimientos, vamos a tener sufrimientos, por supuesto. Pero el Señor nos va a dar el poder para soportar. ¿Cuántos lo creen? Así que no debemos avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio nos fue dada la vida de Cristo para portarla. Y la tenemos que portar con valentía, con dignidad, con honor, sin titubear y sin hacernos chiquitos ante nadie. Me refiero a sin tener miedo ni vergüenza. No podemos avergonzarnos de tal mensaje de salvación. Así que deberíamos soportar. Dice: de manera que no te avergüences de dar testimonio. Estoy leyendo el verso 8 de nuestro Señor Jesús. Y dice: tampoco te avergüences de mí, decía Pablo, prisionero por siervo a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento. Comparte el sufrimiento. ¿Por qué? Por la buena noticia de salvación, con el poder que Dios nos da para soportarlo. Fíjense, eso más tarde Timoteo lo experimentaría. No lo vamos a leer, pero en Hebreos 13:23 nos habla de las prisiones de Timoteo. Pasó igual que Pablo. Hebreos 13:23, para que usted lo lea ahí. Pablo estaba convencido de que todos deberíamos soportar el sufrimiento a causa de Cristo. Versículo 9 de Timoteo que estamos leyendo, dice: Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. Y aclara, por si alguien pensaba diferente, no lo hizo por lo bueno que habíamos hecho,
sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia, por medio del Evangelio. Verso 11: Dios me nombró apóstol y maestro para anunciar las buenas nuevas. Hermano, Pablo está recordando que el llamamiento para anunciar la palabra, la capacidad para anunciar la palabra viene del Señor. Así que nosotros vamos a predicar. ¿Por qué? ¿Porque ya estudiamos un seminario? No, porque el Señor nos está dando el Evangelio y el Señor nos dio el Espíritu Santo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuántos lo quieren hacer? Pareciera que Dios nos está llamando a formar parte de esta misión, como si Dios mismo estuviera colocando las piezas para que trabajemos a su favor. Y mira, hermano, en ocasiones las personas pudieran llegar a suponer que si es el trabajo de Dios, entonces seguramente estaremos entre rosas sin espinas, entre fragancias delicadas, néctares dulces al paladar, aromas que endulzan hasta la mente. Pero no, hermano, el Señor nos dijo: yo voy a estar contigo aún en el sufrimiento. Y eso nos tiene que bastar. Dice el verso 12: por eso ahora, o sea, porque Cristo nos llamó, dice: estoy sufriendo a causa de esa buena noticia. Estoy sufriendo a causa de dar el Evangelio. Dice: sé muy bien que en quién he confiado, dice, y estoy seguro de que Él puede guardar hasta ese día todo lo que ha puesto en mis manos. Y Pablo se estaba refiriendo a todo lo que el Señor le había permitido hacer en esa misión, en el Evangelio. Nuestra vida, hermano, está segura en Cristo. Mientras algunas personas en sus últimos momentos o en sus últimas palabras lanzan insultos, maldiciones, malos deseos contra las personas que los atormentaron en esta vida, un hijo de Dios está tratando de bendecir a todos en cada momento de su vida, aun cuando ese sea el sufrimiento. El deseo de Pablo era que el Evangelio siguiera siendo expandido para la salvación de los hombres. ¿Cuál es tu deseo, hermano? El deseo del corazón de Dios es que los hombres se arrepientan y vayan al arrepentimiento. El deseo de los hombres que leímos sus últimas palabras, Jesús, Esteban, era: están pecando ellos, pero no les tomes en cuenta este pecado. Bendícelos, dales esperanza. Pablo, sabiendo que ya llegaba su momento de morir, le dice a Timoteo: tú no te avergüences, tú sigue predicando, tú sigue instruyendo a otros, no te avergüences, porque el Señor nos ha sostenido hasta aquí, y aún en nuestra muerte el Señor nos seguirá sosteniendo. ¿Cuál es tu deseo, iglesia? ¿Es el mismo del corazón de Dios? Porque lo fue en estos hombres que leímos. Era el mismo deseo en su corazón. El mensaje tiene que impregnar completamente. Y Pablo sigue diciendo aquí en esta misma carta, versículo 13: sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta. La enseñanza conduce a una ¿qué? A una vida recta. Manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Lo ve? Ese sello que no dejaba que el agua se metiera a la botella. Ese sello que permitía que aún en las tempestades fuertes el mensaje siguiera guardado. Así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo, que vive ¿en dónde? En nosotros. Segunda de Timoteo 1:15
Tú sabes que todos los de la provincia de Asia me abandonaron. O sea, hermano, va a haber quien no haga esto. Va a haber quien le abra tantito al corcho, a la botella, y se diluya un poco el mensaje. Lo sabrá. Seguramente en el camino habrá quien hasta estorbe para el evangelio. Y eso es trágico, porque incluso de las personas que se creen que son de Cristo, pueden estorbar en el evangelio. Pueden abandonar la fe. Pueden abandonar la vida recta. Pero mire, a nosotros no nos toca juzgarlos. Versículo 16 dice: pido al Señor que muestre su misericordia a la familia de Onesíforo, quien me animó muchas veces. Él no se avergonzó de que yo estuviera en prisión. Segunda de Timoteo 2:1. Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor de Dios, del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. ¿Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos? ¿Qué sigue ahora? Enséñalas. Yo no sé cuánto tiempo tenemos escuchando las palabras del Señor, hermano. ¿Cuánto tiempo tienes atesorando buenos mensajes, gruesas carnes en tu interior? A lo mejor ya no caben los papelitos en la botella. Hermano, libéralos. El mensaje tiene que estar guardado, pero no oculto. Enséñalas a personas dignas de confianza para que a su vez puedan enseñarlas a otros. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar al capitán. Todo es para la gloria del Señor. Así que no te avergüences del evangelio, hermano. No tengas miedo en compartírselo a otros. Las últimas palabras de Pablo estaban llenas aún del poder de Dios para animarlo. Y no se las dijo frente a frente a Timoteo. Timoteo le pudo poner la intención que él quisiera, como cuando leemos mensajes de WhatsApp, ¿no? Pero esas palabras iban con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hizo sentir a Timoteo cómo debía recibir ese mensaje. Así que cuando vayamos y prediquemos, antes oren también para que el Espíritu Santo prepare los corazones, para que el mensaje de verdad caiga en tierras fértiles. En medio de los tiempos difíciles, el mensaje debe conocerse completo y sin disolución. Las últimas palabras del apóstol Pablo, del mártir Esteban, de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo hasta el final continuaron deseando la salvación para los hombres. Gálatas 5:16 dice: por eso les doy este consejo. Mira, cuando alguien agarra la botella y la lanza al mar, él no puede elegir a qué lugar llegar. Él no puede decir: la voy a aventar para que llegue a Londres. A lo mejor llega a Cancún, ¿verdad? Pero es importante, hermano, cuando un hombre, una persona lanza la botella. Mira, la botella puede tener un testimonio propio de sufrimientos por hacer llegar el mensaje. La botella puede llevar unas marcas de toda la travesía, de las olas que lo arrojaban aún contra las rocas, contra las algas, donde fuera azotada la botella. Puede traer esas señales, puede traer esas marcas en su exterior la botella. En ocasiones las aguas la sepultaban completamente. A veces así nos sentimos, ¿sí o no? Y después volvía a resurgir a la superficie hasta que llegó. La botella era guiada por las corrientes de las aguas.
Gálatas 5:16 nos dice: por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu Santo, guíe sus vidas. Y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Voy a predicar aquí porque aquí hay más gente. Voy a predicar aquí porque en esta página, ahí me van a ver más. ¿Por qué no le prediques al que está en la esquina? Al que se ve que no tiene para retribuirte algo, para regresarte el favor. El Señor nos va a llevar donde quiera que vayamos, donde Él quiera que vayamos, porque Él tiene el propósito y lo cumplirá. Él cuida el mensaje de que no se extravíe. Él sella nuestras vidas con su Espíritu Santo. El hecho de que no llegue a los lugares que nosotros creemos que debería llegar el mensaje, no es porque Dios no nos tome en cuenta, sino porque sus propósitos son mejores que los nuestros. Mire, cuando José fue vendido por sus hermanos a los esclavos, ¿se acuerda? José entendería esto de la voluntad de Dios, porque le tocó ser el hijo, el hermano no amado. ¿Se ha sentido así? Le tocó ser el hermano vendido a esclavos, a unos desconocidos. ¿Quién sabe qué costumbres tenían ellos? Se le levantaron acusaciones falsas y él no se defendió. Él estuvo trabajando con uno de los hombres más importantes de esa región, y todavía preso en ese lugar triste y oscuro, privado de la poca libertad que le quedaba, aún allí el Señor lo utilizó, porque el Señor quería que él fuera llevado a donde él, Dios, quería usarlo. Las circunstancias, hermano, pueden cambiar tremendamente nuestras vidas. Los hijos de Coré en el Salmo 46, verso 1, dicen: Dios es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y que hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Decían ellos: no temeremos. Las botellas en el mar pudieron haber recibido lo peor de las tormentas, pero cuando ese mensaje sea sacado de la botella, habrá cumplido su función. Voltee con el que tiene a un lado, dígale: ya saca el mensaje. Ya saca el mensaje. La misericordia de Dios, hermano, la vemos en nuestra vida. Nos ha guardado. Pese a todas las cosas que hay perturbadoras en el mundo, el Señor nos sigue guardando. Pese a cualquier circunstancia adversa, tu fe ahí está. Tu corazón sigue viendo al de arriba. Pensamos en nuestro capitán. Su misericordia, Dios continúa enviando mensajeros. El mensaje es el mismo en diferentes botellas, de diferentes apariencias, de diferentes tamaños, edades. Pero el mensaje es el mismo, sellados de la misma manera con el Espíritu Santo, enviados a los lugares menos pensados, algunos enviados a su propio hogar, para que los hombres se arrepientan. El corazón de Dios sigue latiendo con el mismo propósito. ¿Y el nuestro, iglesia? ¿Tú también deseas que los hombres sean salvos? Bien. Me gustaría que se pusieran de pie, por favor. Y cierre sus ojos, por favor. Mire, o bueno, antes de que lo cierre, si gusta, vea para acá.
El Señor nos ha dado un mensaje a todos. El mensaje lo escribió Él, pero nos está usando a nosotros para llevarlo. Tenemos que aguantar tormentas, que el mar ruja. Tenemos que aguantar cualquier tipo de oposición, sean personas, lo que veamos, sean circunstancias, sean enfermedades, nuestra salud, lo que sea, porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente nos da el poder para hablar, sino también para soportar. Así que el mensaje lo tenemos. Hágale así. El mensaje aquí está. Y el Señor lo ha depositado aquí no porque seamos las mejores botellas del mundo, porque fuimos las más resplandecientes que el Señor quiso agarrar. No, el Señor agarró de las más sucias, hermano. Las peorcitas las lavó, porque todo antes de usarse tiene que ser lavado, ¿sabía? Entonces, cuando fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, el Señor depositó su tesoro en nosotros. Eso no nos hace mejores botellas. Eso no nos convierte en mejores botellas que las que aún siguen allí en el lodo donde nos sacó el Señor. Nos hace diferentes porque tenemos un mensaje y un sello. Esa es la única diferencia. Pero ese mensaje de nada va a servir si no es sacado de la botella. Así que tenemos que dar el mensaje. Levante sus manos al Señor, por favor, y oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres perfecto en todo lo que haces, Señor. No cuestionamos nada de tu voluntad, sino al contrario, te pedimos que nos enseñes a distinguirla y a obedecerla. Queremos ser tus siervos, Señor. Queremos ser tus empleados para la misión. Llévanos, Señor, a donde tú quieras, los lugares menos pensados para nosotros. No necesitan ser lejanos, Señor, porque son tus propósitos, no los nuestros. Solamente queremos, Señor, que nos ayudes para que podamos distinguir tu voz, atenderla, obedecerla, Señor. No nos preocupamos de las circunstancias, porque sabemos que en ti estamos seguros. Sabemos que tu Espíritu Santo nos ha sellado, Señor, y que el mensaje tú lo has dejado a salvo en nuestro interior, con un propósito: que sea entregado. Señor, danos valor para que tu mensaje impregne completamente nuestras vidas, y a donde vayamos pisemos sin temor y sin recorrer un pie atrás, porque tu evangelio tiene que ser escuchado, porque tu reino tiene que ser establecido en este lugar, Señor, porque tú quieres seguir salvando a los hombres. Te damos gracias, Señor, de que tú hayas puesto tus ojos en nosotros para utilizarnos para tu gloria. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Levante sus manos, dígale: gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás capacitando, tú nos guardas, tú nos has sellado, tú nos permites soportar firmes ante las circunstancias. Gracias, Señor, que tu nombre sea glorificado.